justicia para mí, separa mi favor, Jesús tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor, Jesús tu sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede completar, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, que te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, me acerco con valor, su confianza te da, Jesús tu sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede completar, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, que te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por Jesús, gracias por Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por Jesús, gracias por Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, que nos puede perdonar, que nos puede completar, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, que te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Repite, hermano, fuerte, conmigo fuerte esa parte. Gracias por Jesús, gracias por Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Nuevamente dígale, gracias por Jesús, gracias por Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, que nos puede perdonar, que nos puede completar, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre, que te da
Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora les invito que abran sus Biblias. Vamos a hacer una lectura en Jeremías capítulo 2. Libro de Jeremías capítulo 2, de los versículos 1 al 19. Jeremías capítulo 2, de los versículos 1 al 19. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo, y nos unimos en el 19 sin previo aviso. Cuando lo tengan pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer esta lectura. Jeremías 2, de los versículos 1 al 19. La palabra de Dios dice así: la palabra del Señor vino a mí. Israel estaba consagrada al Señor, era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ellas sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Así dice el Señor: qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí, se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Yo los traje a una tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes, y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor, Dios poderoso. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Es momento de escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Will. Vamos a poner atención a la palabra de Dios, y es momento de que los niños salgan a su clase. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿verdad? Todavía. Espero que estemos glorificando a nuestro Dios a través de los cantos, a través de la escuela dominical, hermanos. Esperemos que estemos adorando, glorificando a Dios a través de todo esto.
Y toca escuchar, hermanos, y a través del escuchar, dice las Escrituras que también hay bendición. Bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. ¿Qué dice Apocalipsis? Porque el tiempo está cerca. Cuando el pueblo cae, no es novedad, hermanos, ni es algo nuevo quizás el que ustedes estén viendo en redes sociales que nuestras autoridades estén recibiendo que la brujería, la hechicería, a los quizás a los videntes, a los chamanes de varias regiones, y mientras que estos mismos no quieren que hablemos de Dios, ¿verdad? Alguien podría decir, ¿cuáles son sus fuentes? Ustedes ponen allí en internet momento en cuando la autoridad fue bendecido por los chamanes, y allí les va a aparecer el video, ¿ok? Yo no se los puse aquí para no crear controversias, aunque no se trata, hermanos, de un partido, se trata de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, algo que Jeremías nos va a hablar y nos va a dejar en claro. Claro que Jeremías profetizó en Jerusalén. Jeremías le va a decir al pueblo que tienen que regresar. Siempre cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios, Dios siempre va a tomar la iniciativa de querer hacer volver al pueblo, a su pueblo. ¿Cuántos profetas profetizaron, hermanos? ¿Cuántos profetas conocemos? Samuel, Eliseo, antes de Eliseo quizás es Elías, ¿ok? ¿Perdón? Isaías, Jeremías, Esdras, Nehemías, Malaquías, Sofonías, Amós, Oseas, Nahum, Habacuc, etcétera. Y entonces Dios, a través de la historia, hermanos, trajo a muchas personas antes de la caída y antes del juicio. Nos vamos a dar cuenta que levanta a muchas personas. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera que están haciendo mal. Pero ¿qué hizo el pueblo? Jesús va a decir que los apedrearon, los mataron, los incineraron, etcétera. Jeremías fue amarradito, fue amarrado y llevado a Jerusalén por sus mismos compañeros del pueblo. Y entonces lo que va a hacer el pueblo es asesinar a sus profetas, decirles: no prediques, no profetices en el nombre de Dios. Y entonces es allí cuando nos damos cuenta, hermanos, que el pueblo cae. El pueblo ha caído del favor de Dios. No quiero mencionar aquí la palabra gracia, solamente favor. Ha caído del favor de Dios. Dios ya no lo ve con buenos ojos, ya no está viendo al pueblo de Dios con buenos ojos. Ahora lo está viendo, va a ver al pueblo de Dios con juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha caído. Y cuando el pueblo de Dios cae, entonces finalmente viene una consecuencia todavía más grave. Que para el pueblo de Israel la consecuencia fue el ser desterrados. Pero antes de esta última consecuencia nos damos cuenta que fueron también invadidos. Fueron invadidos. No importa que el pueblo de Israel haya tenido quizás un himno y haya dicho, quizás alguien haya dicho, porque si nos invaden, recuerden, tenemos un himno. ¿Y qué dice nuestro himno? Un soldado en cada hijo
te dio. Pero ¿qué ha de hacer una nación que se quiere proteger, pero que no tiene el favor de Dios? ¿Puede una nación ser librada del maligno cuando esta nación no teme a Dios? Pensemos en eso. La respuesta es no. Tenemos nosotros algo que hacer en esta sociedad, y la respuesta es sí. La iglesia quizás no ha cumplido su papel de ser sacerdotes para el mundo. Nos toca ser sacerdotes del mundo, no salir a marchar como cristianos, porque eso genera todavía más polémica. Nuestro papel principal es compartir el evangelio, porque por medio del evangelio se revela lo que es justo para Dios, se revela la justicia de Dios. ¿Qué hemos de decir en estos tiempos, hermanos? ¿Qué hemos de hacer cuando el pueblo cae? ¿Qué hemos de hacer cuando una iglesia cae? Primero, pensemos en si tenemos una sociedad, un pueblo mexicano caído del favor de Dios. Como pueblo mexicano, ¿tenemos aún el favor de Dios? No me respondan. Ahora pensemos como iglesia. Como iglesia, ¿tenemos aún el favor de Dios? Alguien pudiese decir, hermano, el favor de Dios siempre está allí. Escribe a la iglesia de Éfeso: el que tiene, ¿en qué? En sus manos. El que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Y entonces Dios les va a decir: ven pronto y arrepiéntete, si no, yo quitaré el candelero de su lugar. En otras palabras, vas a desaparecer. Pensemos entonces, hermanos, y analicemos también en lo individual. ¿Hemos caído? ¿Seguimos teniendo el favor de Dios? No estoy hablando de salvación. ¿Seguimos teniendo el favor de Dios? Antes de continuar, ¿qué les parece si oramos? Mi buen Dios y Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias en este tiempo. Gracias porque finalmente, Padre, nos guardas siempre y siempre nos recuerdas lo que hemos de hacer. Permite que hoy, Señor, esto más que un recordatorio, Señor, sean, Padre, enseñanzas claves para nosotros cuando pensemos en flaquear. Bendice a tu iglesia a través de tu palabra, Señor, y úsame para que tu palabra sea expresada. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Amén. Y entonces, hermanos, ¿cuál es la condición del pueblo en este tiempo? El versículo 1 al 3 de Jeremías capítulo 2 nos dejan muy en claro cuál es la condición del pueblo de Dios. La palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Y entonces Dios va a empezar a hablar de algo futuro. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Eran las primicias de tu cosecha. Todo el que comía de ellas sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Primero, Dios va a dejar en claro algo: que si el pueblo de Israel había llegado hasta allí, es porque el Señor les había cuidado. Si nosotros hemos llegado hasta aquí, es porque Dios nos ha cuidado. En otras palabras, en todo el transcurso de nuestras vidas cristianas, el Señor ha estado con nosotros. Y vean que dice: Israel estaba consagrada al Señor. Eran las primicias de su cosecha. Y vean, todo el que comía de ella, ¿qué hacía?
sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. El Señor había cuidado a este pueblo, pero estas palabras son como un reproche que Dios estaba haciendo a su pueblo, y les estaba diciendo: antes ustedes me seguían por el desierto, aunque recordemos que Israel nunca fue fiel. Siempre decía: uy, nos hace falta carne, nos hubiésemos quedado allá en Egipto, allá teníamos por lo menos frijolitos. Israel siempre fue infiel, pero Dios va a empezar a recordarles esos pequeños momentos en el que Israel demostró amor para con él, hacia él. Y les recuerda y les dice: recuerdo el amor que ustedes tenían hacia mí, su cariño de novia. ¿Eso qué significaba? Que en la actualidad, en el momento que el profeta estaba diciendo esto, Israel había caído. El pueblo había caído. ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos caído del favor de Dios? Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de gracia, sino del favoritismo de Dios, de lo que Dios se agrada cuando nosotros hacemos, de estar bien delante de los ojos de Dios. ¿Qué debemos de hacer cuando quizás el Señor nos ha dicho: bueno, está bien, haz lo que tú quieras, y yo dejo de estar en control de tus actividades? ¿Qué debemos de hacer? Vean qué dice el 4. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. Leemos todos juntos, hermanos. Dice así el texto: qué injusticia vieron mis antepasados, que se alejaron tanto de mí. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor? ¿Qué debemos de hacer cuando hemos caído del favor de Dios? Acordarnos de Dios. Porque, ¿por qué cae el pueblo? Por olvidarse de Dios. Y el texto nos los está diciendo. Nunca preguntaron: ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está el Señor? En otras palabras, el pueblo de Israel nunca involucró a su Señor en las actividades que ellos hacían. ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto? Porque nos guió por el desierto, por tierra árida y occidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. ¿Por qué se alejaron de mí? Dice el texto. ¿Acaso fue mi injusticia? Dice Dios. Parece que Dios está autoevaluando y está diciendo: ¿qué mal les he hecho yo? Él está preguntando: ¿qué injusticia? Porque se han ido detrás de lo que nada vale. Y entonces el pueblo se olvidó de Dios, se alejó de Dios. Y algo interesante va a pasar aquí. Cuando el hombre se aleja de Dios, su corazón deja de ser transformado. Y voy a repetírselo: cuando el hombre se aleja de Dios, su corazón deja de ser transformado. Un corazón lejos de Dios no puede ser transformado. Todo lo contrario. Cuando hay poco de Dios en el corazón, hay mucha maldad en el corazón. Cuando en México hay poco de Dios, hay mucha maldad. Cuando en nuestra iglesia hay poco de Dios, hay mucha maldad. Cuando en su corazón hay poco de Dios, la maldad es la que controla su corazón. Por lo tanto, hermanos, cuando hemos caído, pensemos y nos preguntemos: ¿dónde está Dios?
Acuérdese de Dios. Los profetas siempre dijeron: arrepiéntanse. Pueblo de Israel, arrepiéntanse. Si sus pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos. No se preocupen, pero hay algo que tienen que hacer. Acuérdense de Dios. Vuelvan a Dios y no sigan cayendo en lo mismo. Pregúntense: ¿dónde está el Señor? Mis estimados hermanos, esto va a significar que todas las actividades que nosotros hacemos, hemos de finalmente acordarnos de Dios en cada una de las actividades que nosotros hacemos todos los días. Voy a ir a visitar a fulanito de tal. ¿Dónde está Dios en esto? Voy a ir a comer con mis hermanos. Y está bien, ¿dónde está Dios en esto? ¿Vamos a hacer esto o vamos a dejar de hacer esto? ¿Dónde está Dios en esto? De lo contrario, cuando no nos acordamos de Dios, entonces empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a caer del favor de Dios. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de salvación, sino de tener el favor de Dios, de esperar que Dios esté en control de mi situación, porque entendemos que como hijos de Dios y como un Dios omnipotente, poderoso, entendemos y estamos seguros y tenemos la convicción de que Dios siempre está en control de nosotros y de nuestras actividades. Si usted se machucó el dedo trabajando, no se preocupe. Dios de alguna manera tuvo que ver. Dios dejó que pasase eso, porque yo estoy convencido de que absolutamente todo está en control de Dios. Pero si no tomamos en cuenta a Dios, entonces sucede todo lo contrario. El versículo 7 dice así: yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos, de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Olvidarnos de Dios trae como consecuencia contaminar lo que Dios nos ha dado. Si usted tiene muy poco de Dios, está lejos de Dios, lo único que puede pasar es que usted se convierta en una mala persona, en un mal cristiano. Aquel que no tiene a Dios o está lejos de Dios, lo único que va a hacer es contaminar todo aquello que toca. Es contaminar aquello que está a su alrededor. Por lo tanto, hermanos, empecemos a tomar en cuenta a Dios. Nos acordemos. Pensemos de dónde hemos caído. Versículo 8. Nunca preguntaron, vean, cuando una nación cae, hasta los líderes se corrompen. Vean el versículo 8. Nunca preguntaron quiénes. Los sacerdotes. ¿Dónde está el Señor? Para que los líderes o los sacerdotes no estén tomando en cuenta a Dios. Eso significa que como pueblo estamos completamente graves. ¿Dónde está el Señor? Y vean que sigue diciendo: los expertos en la ley jamás quisieron, jamás me conocieron. Que los expertos en la ley, en las escrituras, no conozcan a Dios, eso quiere decir también mucho. Pero es una contradicción, parece ser que es como una contradicción esto. ¿Por qué? Porque son expertos en la ley y no conocen a Dios. ¿Cómo le hacemos?
o son expertos en la ley, o no son expertos en la ley. Pero Dios no está hablando de un conocimiento teórico, de un conocimiento del que todos nosotros tenemos. Vayan a la calle y pregúntenle a la gente qué dice Juan 3:16. Y yo estoy seguro que muchos, aunque no sean cristianos, se lo saben. Y entonces hablamos de que no se trata de un mero conocimiento teórico. Estamos hablando de un conocimiento que tiene que ver con la experiencia. Un conocimiento en donde este conocimiento yo lo experimento. Porque de tal manera amó Dios al mundo y no se queda allí. Yo experimento esto. Experimento el amor de Dios en mi vida. Experimento a Cristo en mi vida. Pero lo que estaba pasando aquí, hermanos, es que estos hombres expertos en la ley nunca, o dice el texto, jamás me conocieron. Nunca le conocieron. En otras palabras, ellos tenían líderes que no habían sido de alguna manera, no habían sufrido ningún cambio, ninguna transformación. Gente incrédula dirigiendo al pueblo. Tenemos nosotros gente incrédula dirigiéndonos. No hablo de la iglesia, hablo de nuestra sociedad. Tenemos a los incrédulos dirigiéndonos, y la respuesta es sí. No solamente incrédulos, algunos hasta se convirtieron ya en ateos y dicen que Jesús no puede ser comprobado, que eso de Jesús es falso. Las escrituras dicen que aquellos que nieguen que Jesucristo ha venido en carne, todos aquellos, según Juan, son anticristos. Así lo dicen las escrituras. Yo no sé, hermanos, si después de años yo pueda decir esto aquí en el púlpito, pero así lo dicen las escrituras. Tenemos líderes que no conocen a Dios. En la iglesia yo creo que no es así. No es así. Eso esperamos que no sea así. Y el texto sigue. En la ley jamás me conocieron. Y vean, los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Israel verdaderamente habían caído. Los pobres eran pervertidos. Los ricos ya estaban pervertidos. Los líderes no conocían a Dios. Los sacerdotes finalmente no tomaban en cuenta a Dios. Los pastores enseñaban lo que ellos creían que estaba bien. Y los profetas profetizaban lo que Satanás les decía que profetizaran. Baal, dice allí el texto. Y entonces es una nación que ya está caída. Lo que debería hacer la nación, el pueblo de Israel, es recordar a Dios, volver a Dios, arrepentirse. ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel se arrepintió? ¿Qué dicen? La respuesta es no. El pueblo de Israel no se arrepintió. Por lo tanto, algo tiene que hacer el Señor. Amós capítulo 2, versículos 6 al 13. Por favor, hermanos, búsquelo allí en su Biblia. Amós capítulo 2, versículos 6 al 13. Allí lo van a poner, vean. Amós capítulo 2, versículos 6 al 13. Dice así las escrituras. Así dice el Señor:
los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, vean qué va a decir: no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Vean lo que hacía el pueblo de Israel. Tenían allí algún siervo y dicen: uy, esos calzados me gustaron, te doy mi esclavo y dame tus zapatos. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Ahí lo dice el texto. Vendían al necesitado y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fueran el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de Dios. Todo esto, a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina, yo mismo los hice subir de Egipto, desde Egipto, y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas entre sus hijos y nazareos de entre ustedes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta, como se aplasta una carreta cargada de trigo. Y entonces, hermanos, la sentencia era certera. El pueblo de Israel iba a ser aplastado. Si nosotros leemos los profetas, hermanos, quizás algunos que no han leído podrían decir: pobres los israelitas, ¿qué tanta maldad les hizo Dios? Y nos vamos a dar cuenta que realmente ellos necesitaban que el juicio de Dios venga sobre ellos. Porque ¿qué haríamos nosotros si vemos a hombres abusando de una muchacha? ¿Qué haríamos? Nosotros diríamos: es necesario que haya un castigo. Desde el principio, antes de los reyes, el pueblo de Israel empezó a pecar. ¿Recuerda a una mujer, esposa o concubina de un israelita, abusada por los israelitas mismos? Este señor partió su cuerpo y mandó su cuerpo, las partes de su cuerpo, por todo Israel. ¿Lo recuerda? ¿En Reyes? En los Jueces, hermana. Pero allí iba, por allí iba. ¿Recordamos eso? Recordamos cómo dos hombres llegaron al pueblo de Israel y los israelitas querían abusar de él o de ellos. ¿Recordamos esos eventos? Aquí el texto dice que al desvalido le ponían el pie encima. A los pobres los pisoteaban. Quien siempre tenía la razón eran los ricos. Había una violencia extrema. Y vean qué dice el versículo 9, regresando a Jeremías. Por eso, dice el texto: aún voy a entablar un litigio contra ustedes, y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Aquí tenemos una experta en litigios. ¿Qué es un litigio, hermana? Un procedimiento. Según lo que yo estudié, hermanos, se trata de eso, de una confrontación, pero es una confrontación legal, en donde hay un juez
está el culpable y aquel que está acusando. Nácar Colunga dice así: por eso todavía he de entrar en juicio con vosotros, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Voy a acusarlos, dice el Señor. Ustedes van a tener que ser evaluados y pagados según sus obras. ¿De qué se trata el castigo de Dios para el pueblo de Israel? ¿De qué se ha de tratar este castigo? Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 15 al 23. No quiero leer todo, hermanos. No quiero leer todo el texto. Únicamente voy a leer del 19 en adelante. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Y vean, este es el castigo. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores. Acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando Él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su padre, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. Dios está diciendo desde el principio, allá cuando vemos la división del pueblo, que Dios había desechado a los israelitas y ellos agarraron a otro rey. Ellos eligieron a su propio rey. Versículo 22. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Vean, finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia. Este, hermanos, es el castigo que Dios ejecutó: retirarles su presencia. En otras palabras, eso significa que Dios deja de estar en control de todo lo que el pueblo le suceda. Deja de estar en control de todo lo que el pueblo le suceda. Lo leímos hace ratitos y vamos a volver a leerlo. ¿Por qué les está pasando esto, israelitas? ¿No eran ustedes mi ungido? Hay una nación que los hizo calvos, otros los invadió. ¿Por qué? Porque Dios ya no está en control de la situación. Ahora Dios levanta otros reinos que puedan invadir a la nación de Israel. Preguntémonos, ¿cuáles son los castigos o cuál es el castigo que Dios tiene para con nosotros como sus hijos? ¿Será que retirar su favor? Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de salvación. ¿Será que Dios va a retirar su misericordia de nosotros cuando nosotros hemos caído? Pensemos ahora en que nuestro Dios deje de tener control de todas las actividades que nosotros hacemos durante el día. ¿Cómo nos iría? Pensemos en cómo nos iría. Que Dios dijera, ¿saben qué? Yo voy a retirar mi presencia de ti. En otras palabras, voy a dejar de tener o de estar en control de todo lo que tú haces. Imagínense que a mi hijo yo le dijera o le dijéramos sus padres, ¿sabes qué, Isaías? Arréglatelo como tú puedas. Vamos a dejar de controlar tu situación, porque tú dijiste, no te metas en mi vida. Dijo el pequeño Isaías a sus 6 años. Y nosotros decidimos decir, bueno, no vamos a controlar nada de ti. ¿Cómo le iría al pequeño Isaías? ¿Cómo le iría al pequeño Isaac si nuestra hermana Carla y su papá y su abuelita dijeran, bueno, ya no te vamos a ayudar entonces en nada?
Ve tú solito al kinder, se lo roban al primer día. ¿Por qué? Porque los papás dejaron de estar presentes. Pensemos en que si Dios deja de estar presente en nuestras vidas, ese es el castigo que Dios ejecutó en el pueblo de Israel. Su presencia fue quitada. Y entonces los israelitas empezaron a controlar sus propias actividades. Empezaron a decir, lo vamos a hacer mejor nosotros. Versículo 23, finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos profetas. Así pues, vean, ¿y qué es lo que pasó después de que Dios quita su presencia del pueblo? Versículo 23, al final. Así pues, dice el texto, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Y nunca más se volvió a hablar del pueblo de Israel del norte, solamente del sur. Desaparecieron. La importancia, hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que tengamos presencia de Dios en nuestras vidas. Es importante que Dios esté en control de todo. Pensemos ahora si es la presencia de Dios quien está dirigiendo nuestra nación. ¿Será la presencia de Dios que está dirigiendo nuestra iglesia? ¿Será la presencia de Dios que está dirigiendo nuestras familias? ¿Que está dirigiendo nuestro corazón? ¿Nuestro matrimonio? ¿O el Señor ha dicho, bueno, pues me alejo tantito de ti? Que Dios nos libre de eso. Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Dios es lo más importante. Puede faltarnos todo, pero si nos falta Dios, no somos nada. Hay un canto que dice, queremos que tu presencia, Jesús, al que está sentado en su trono. Yo me lo sé, pero cantando, hermanos, así nomás, como que no recuerdo. ¿Les pasa, verdad? Porque finalmente, hermanos, la presencia de Dios es la más importante de nuestras vidas. Nunca le digamos a Dios, Señor, déjame hacerlo por mi propia cuenta. Y recuerde, si usted piensa que ha caído en su comunión con Dios, Dios le está esperando y usted puede regresar. Puede regresar. De lo contrario, usted será cautivado, pero por su propia maldad. Usted se irá al cautiverio de la presencia de Dios, o usted será alejado, usted mismo se alejará de la presencia de Dios. Y qué difícil es volver a la presencia de Dios. Es lo más difícil que usted puede hacer. Hay algo que no deberíamos dejar que pase en nuestras vidas, que nuestro corazón se endurezca. Eso es lo que nunca deberíamos dejar que pase. Es como si yo me fuese de mojado a Estados Unidos. Qué difícil sería regresar quizá. Si yo me voy ahorita a mi casa, regreso corriendo. Pero si me voy a Tlacolula, yo creo que ya no los encontraría aquí cuando yo regrese. Entre más lejos estemos, más difícil es llegar, o más tiempo nos toma por llegar.
Entre más lejos estemos de Dios, más difícil será volver a Dios. Más difícil será volver a Dios. Y entonces, hermanos, esta es la primera enseñanza. Cuando el pueblo cae, debe recordar a Dios. Debe volver a Dios. Debe volver a tomar en cuenta a Dios. Y la segunda enseñanza es esta. Cuando el pueblo cae, debe volver a Dios. Acordarse de Dios y volver a Dios son dos cosas diferentes. Acordarse de Dios es eso. Preguntarme en dónde Dios está obrando siempre. ¿Dónde está Dios en esto? Acordarse de Dios es orar cuando voy al trabajo. Acordarse de Dios es orar también cuando estoy comiendo o cuando voy a comer, cuando me voy a la cama. Acordarse de Dios es orar cuando salimos de viaje. Acordarnos de Dios es llevar a la práctica todo lo que nosotros hemos visto. Pero volver a Dios, hermanos, es arrepentirse. Volver a Dios es identificar en dónde he caído. Y decirle a Dios: Señor, he caído aquí. Te lo digo, con título y todo. ¿Por qué? Porque en nuestras oraciones estoy seguro que muchos hacemos: Señor, y perdónanos todos nuestros pecados. Dios diría: ¿a qué pecado te refieres? Porque son un montón. ¿A qué pecado? Dile a Dios: Señor, perdóname mi pecado, porque hablé mal en contra de mi esposo. Le grité, no se cree, hermano. Perdóname por eso. Y entonces identificamos el pecado y volvemos a Dios y nos arrepentimos y le decimos a Dios: perdóname y quiero regresar a ti. Quiero que tu presencia camine conmigo. El versículo 10 dice así: crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Vayan a investigar. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses? A pesar de que no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense, cielos, ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Uno ya lo vimos: olvidarse de Dios. Por lo tanto, si nos hemos olvidado de Dios, eso significa que hemos caído. Y si hemos caído, debemos acordarnos de Dios. El segundo pecado es este: abandonaron a Dios. Me han abandonado a mí, fuente de agua, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel no solamente se había olvidado de su Dios, le habían abandonado. Vean, son dos cosas diferentes. Quizás a los papás les ha pasado que mandan a su hijo o hija por las tortillas. A mí me pasó de niño. Y llegamos a la tienda. ¿Y qué creen? Se nos olvidó. Se nos olvidó. De eso se trata, olvidarse de Dios. Que puede ser me olvidé porque no puse atención y ya no lo recuerdo. Pero el abandono tiene que ver con: haz esto, no lo quiero hacer. Me acuerdo de Dios, pero digo: ¿para qué tomo en cuenta a Dios? ¿Qué de bueno ha hecho Dios en mi vida? Y entonces decido abandonarlo. El niño llega a la tienda, pero dice: están las maquinitas. O compro tortillas
o me juego Mario Bros. Mario, ¿cómo se llama? O me echo un duelo de King Fighter, o ¿cómo se dice? Y entonces el niño decide y dice, no, las tortillas pueden esperar. Voy a jugar. Voy a ponerle 2 pesos a la maquinita y le voy a picar a ver si sale más. Y juega y pierde su dinero. El niño lo hizo con el pleno conocimiento. Abandonó el mandamiento de su padre, de su mamá, y decidió hacer otra cosa. Y de eso se trata, abandonar a Dios. Abandonar a Dios es tenerlo en cuenta, es pensar, pero decir, no lo voy a hacer. Es como cuando decimos, llega el tránsito y nos dice su licencia de conducir, se me olvidó en casa. Y mentira, no tiene. Se me olvidó en casa. Y el policía le dice, pues ya sabe. Y usted recuerda que no debe admitir soborno. Y usted dice, bueno, es que si no le doy sus 100 pesos, la multita me va a salir de 1,000 pesos. ¿Qué conviene? ¿Darle los 100 pesos o pagar los 1,000 pesos? Claro, evidentemente conviene dar los 100 pesos. Y entonces yo decido en ese momento decido decidir, valga la redundancia, decido darle los 100 pesos. ¿Y saben qué hice? Abandoné la enseñanza del Señor. Y de eso se trata el abandono. El abandono se trata de recordar aún a Dios y decir, no, por este momento no me conviene tomar en cuenta a Dios. Porque si tomo en cuenta a Dios, me va a ir mal. Porque Dios dice que no debo dar palanca para entrar a la universidad. Pero si no doy palanca, no voy a entrar. Por lo tanto, pago y aparto mi lugar. Y así me fue mejor. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Ellos dijeron, vale más que nosotros hagamos trato con Egipto, con Asiria. Estas son grandes naciones que si alguien viene a invadirnos, ellos nos van a defender. Dios dice que confiemos en Él, que tengamos memoria en Él. Pero ¿qué nos conviene? Hacer trato con las naciones. Y Dios les va a decir, uy, ustedes han hecho mal. Porque esas mismas naciones son aquellas naciones que van a atacarles. Versículo 14. ¿Acaso Israel es un esclavo? ¿Nació en esclavitud? Porque entonces lo saquean. Los leones rugen contra él. Lanzaron fuertes gruñidos. Dejaron desolado su país. Sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Cuando el pueblo de Dios abandonó a su Dios, ¿qué pasó? Absolutamente todo se volvió en contra de esta nación. Su pecado mismo acabó con ellos. ¿Acaso Israel es un esclavo? Va a decir el texto. Vean, hay personas que llegaron y lo saquearon. La naturaleza se puso en contra de ellos. Los leones rugieron y lanzaron fuertes gruñidos. ¿Y qué hicieron los leones? Dejaron desolado su país. Los desastres naturales, sus ciudades quizás fueron incendiadas, dice el texto, y nadie las habita. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando hemos abandonado a nuestro Dios? La maldad viene y nos cobra factura. Si usted fue y le pegó una bofetada a alguna persona, ¿sabe por qué aún no se lo ha regresado? Porque Dios está en control. Dios está en control.
Pídale a Dios que deje de controlar su vida o deje de controlar su entorno y va a ver lo que pasa. Mal consejo les estoy dando, ¿verdad? Que Dios nos libre de experimentar esto, hermanos. Que Dios nos libre de sentir un vacío en nuestras vidas. Que Dios nos libre de todas estas cosas. El pueblo de Dios abandonó a Dios. Vean el 16. Para colmo de males, los de Mefis y los de Tafnes te raparon la cabeza. ¿No te han pasado, vean, no te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios? Mientras Él te guiaba por el camino. Y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Siria a beber agua del Éufrates? En otras palabras, ¿qué sacas con hacer alianzas con otras naciones? ¿Son poderosas? Sí, son poderosas. Pero ¿qué crees? Estas se van a volver en contra de ti. Es como aquella persona que está en su trabajo y tiene a su mejor amigo que quiere el trabajo de él. Y entonces esta persona va y le cuenta a su mejor amigo una situación que pasó en el trabajo. Y él le pide consejo y le dice: ayúdame, ¿qué puedo hacer? Pero este que está pidiendo consejo no sabe que su amigo quiere sacarlo de su trabajo. ¿Qué va a pasar después? Pues este que es su amigo, entre comillas, va a hacer uso de lo que le dijo. ¿Y quién va a terminar? Renunciando al empleo. Y esto es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel confía más en otras naciones. Si los del norte nos atacan, no pasa nada. Nosotros nos vamos o tenemos de amigo a Rusia. Es un ejemplo, hermanos. ¿Qué puede hacer Rusia si la presencia de Dios no está en nuestro país? ¿Qué puede hacer? Pero no nos preocupemos. No nos preocupemos, decimos nosotros. Y entonces el pueblo de Israel, vuelvo a repetir, habían confiado más en otras naciones, pero ya no estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Y qué es? Vean el versículo 19. Ya vamos a terminar, hermanos. Tu maldad te va a castigar. Dios castiga a su pueblo. Dios retira su presencia. Y vean el 19. Tu maldad te castigará. Nuestra maldad es la que nos ha de castigar. Tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, hermanos, si pensamos en que hemos caído, es hora de volver a nuestro Dios. Pidámosle perdón. Pensemos en aquella cosa que hemos cometido, desde en qué momento nuestro corazón se empezó a endurecer y a decir: no quiero nada con Dios. Sí, me acuerdo de esto que me dijeron de chiquito, pero ahorita no, mañana, todavía tengo mucho tiempo, tengo 30 años, me quedan 30 años más por delante. Hay mucho que disfrutar. Pensemos desde qué punto nuestro corazón se empezó a endurecer. ¿En qué momento iniciamos a abandonar a Dios? Y pidámosle perdón a Dios. Mis estimados hermanos, yo quisiera que piensen en alguna cosa que está endureciendo su corazón.
quizás en algún sentimiento, en algún odio que usted tiene allí metido en el corazón, en alguna falta de tolerancia, cuando no puede ver algún hermano, que cuando ve a algún hermano usted dice, ay, es que siento como un no sé qué. Piense quizás en algún pecado que usted haya cometido y que ese pecado haya empezado a endurecer su corazón y quizás cada vez más le alejó de Dios y cada vez más dijo, hoy no puedo servir a Dios. Piense en ese pecado, piense en ese estorbo. Pidámosle perdón a Dios por ello y decidamos, hermanos, con paso firme buscar a nuestro Dios, recordar siempre a nuestro Dios en cada momento de nuestras vidas y decidamos volver a Él. Si usted no lo hace, llegará en el momento que la presencia de Dios deje de caminar con usted, y es algo que yo no le aconsejo que pase en su vida. Le aconsejo que desista de eso, porque la presencia de Dios es lo que nos da descanso. La presencia de Dios es lo que nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Oremos. Mi buen Dios y Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias en este tiempo. Gracias porque eres muy bueno con nosotros y es evidente, Señor, que tomas en cuenta aquellas cositas pequeñas que nosotros, Señor, hacemos para ti. Y digo esto porque en las Escrituras nos dejas ver, Señor, que desde el principio Israel nunca quiso seguirte, que hicieron muy pocas cosas que evidencian su cariño ante ti, que evidencian su amor a ti, Señor. Pero también nos damos cuenta que aún aquellas pequeñas cosas que, Señor, te expresamos como motivo de amor, Señor, hacia ti, tú las tomas en cuenta. Hemos de entender que no hemos de vivir de las cosas pasadas, de las cosas viejas. Pero como uno de tus siervos tuyos lo dijo, acuérdate, Padre, que en algún momento nosotros tuvimos la intención y el deseo de decir, sí, queremos que tú seas nuestro Señor. Acuérdate, Señor, de aquellos buenos momentos y haznos volver. Ayúdanos a regresar a nuestro primer amor. Ayúdanos a regresar a aquellos bellos momentos que quizás no son las mismas cosas, Señor, pero sí es el mismo sentir con la cual nosotros queremos vivir en el presente. Te alabamos y te bendecimos porque estamos seguros que tú vas a tomar en cuenta nuestras peticiones. Te pedimos por tu iglesia. Si hay algún hermano, Señor, que tiene en su corazón alguna cosa, Señor, que no le deja caminar en paz, alguna cosa que le hace estar, Padre, resistiendo a tu palabra, resistiendo a tu presencia, sé tú con él, sé tú con ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que reavives nuestro amor hacia ti. Bendito seas. Gracias te damos. En Cristo Jesús dejo en tus benditas manos todas nuestras peticiones. Y si algún hermano está hablando contigo, sé tú y escucha, Señor, su ruego. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias por todo. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.